Buenas tardes a todos, a los que estéis aquí en España. Buenos días a los que estáis al otro lado del Atlántico, porque ya tengo personas que nos están saludando desde allí y les quiero dar las gracias porque conectarse es un esfuerzo, sobre todo en aquellos sitios en los que todavía es prontito por la mañana, ¿vale? Hoy vamos a hablar de la mano de Yolanda Romero, que ya, bueno, pues muchos de vosotros la conocéis, es la socia fundadora de Intalengy y, bueno, ya colaboradora nuestra de largo recorrido, un aspecto que ahora mismo pues nos interesa a todos en nuestras organizaciones, y es ver de qué manera estamos preparados para afrontar el cambio que tenemos que afrontar necesariamente y para el cual tenemos que dotarnos de los roles necesarios para que cada uno, desde nuestra función, pues podamos, como se suele decir, tirar del carro. No es lo mismo estar todos orientados a la acción que estar todos orientados a la estrategia. Eso hay que saber equilibrarlo y para eso existen los diagnósticos. Bueno, pues sobre todo ello, hoy nos habla nuestra compañera, porque yo ya la llamo compañera y amiga, Yolanda Romero. Te paso los trastos, Yolanda, todo tuyo. Muchas gracias, Maite. Pues un placer estar con vosotros de nuevo y la verdad, lo mismo, daros mucho las gracias porque en momentos como este, sacar un hueco de atención que tan demandada es, además, es de agradecer, la verdad. Yo no quiero enredarme mucho en la entrada, pero sí que me gustaría que viéramos este webinar desde una perspectiva amplia, con una perspectiva de apertura, saliendo un poco del concepto de, bueno, este es un modelo más o esta es una metodología más, o hay muchas en el mercado, podemos utilizar 50.000. Sí que es verdad que los que llevamos mucho tiempo trabajando en este tipo de cosas, al final seleccionamos, hacemos un esfuerzo por seleccionar aquellas que, además de rigor, que hay muchas, casi todas con rigor, se adapten mejor a también las necesidades de la empresa, que sean precisas, que sean lo más objetivas posibles, que sean sencillas de aplicar y que además tengan un alcance en recursos asequible para las organizaciones, ¿vale? Esto es algo que yo creo que también buscamos y es importante, ¿no? Queremos ayudar a las empresas y para eso nos tenemos que adaptar a sus realidades, que son múltiples, diversas y muchísimo más ahora, ¿vale? Entonces, bueno, yo quisiera comenzar hablando un poco de cultura, que bueno, se ha hablado muchísimo de la cultura corporativa. Utilizamos al final muchos términos: clima, cultura, competencias corporativas, en fin, hay un lenguaje muy amplio al respecto de todo esto, pero al final la cultura la definió muy bien también Peter Drucker y decía que la cultura se come a la estrategia para desayunar, y es que es muy importante tener en cuenta que al final las estrategias, los papeles, las slides lo soportan todo y quien las tiene que llevar a cabo son las personas y los equipos. Y por lo tanto, la realidad de verdad de una cultura no es tanto los valores o lo que está escrito o lo que deseamos ser o lo que estamos publicitando que somos, sino la realidad cotidiana, el día a día, ¿no? Que son los comportamientos, las formas de trabajar, las actitudes y la forma de interaccionar internamente y con el exterior que tienen las personas y tienen los equipos, ¿vale? En esta era post-COVID, pues por resumir, porque se ha hablado muchísimo de cuáles nuevas habilidades, al final hay muchas que son las de siempre, pero que son muy difíciles de poner en marcha, ¿no? Entonces ahora pues necesitamos ser más boca que nunca, es decir, el entorno sigue siendo muy volátil, muy incierto, muy complejo y muy amplio de ver, ¿no? Es muy ambicioso el querer cambiar de forma muy rápida, de forma muy precisa a la vez. Es decir, hay que ser como muy técnico para hacer esto, ¿no? Como quien hace un salto en el hielo muy rápido, pero a la vez muy técnico y muy preciso, ¿no? Esa ambigüedad que tenemos ahora nos dificulta esta capacidad de precisión. Al final, muchas veces nos tenemos que atrever a tomar decisiones sin tener todas las variables a mano, ¿no? Y eso, algunos perfiles, como veremos, se les da mejor que a otros. Y como decía Bruce Lee, pues be water, my friend, ¿vale? Es decir, que necesitamos ser como el agua. Como el agua, ¿por qué? Porque necesitamos ser tan líquidos
que tomemos que según donde echemos el agua, pues tomemos esa forma, es decir, algo así como multiformes, ¿no? Y que ser muy flexibles dentro de la organización. Y para eso necesitamos, yo creo que una cosa muy importante que es diversidad en la organización. Necesitamos saber si hay esa diversidad o realmente estamos más encorsetados por el tipo de perfiles que tenemos. Y eso es una de las cosas que nos arroja el análisis de la cultura, ¿no? ¿Cómo somos como organización? ¿Cómo queremos ser? ¿Y hacia dónde vamos? Estas son 3 preguntas que parecen como la piedra filosofal. Y bueno, pues eso, redefinir la cultura, volver a mirar hacia una cultura meta, estamos aquí, queremos ir aquí de un punto A a un punto B, es toda una evolución y es un viaje que no tiene por qué ser ni largo ni inalcanzable en recursos. No me gusta que penséis que esto puede ser un proyectazo de estos que no hay manera de hacerlo en 3 o 4 años, no. Precisamente las metodologías y en concreto esta por la que yo apuesto es bastante ágil y se puede amoldar muy bien a esas necesidades que tiene la organización en ese momento y a los tamaños también que tiene la organización, ¿vale? Solo recordaros brevemente, sobre todo para aquellos que no tengáis mucho conocimiento de esta metodología, cuál es el origen, ¿no? de esta investigación que realizó Meredith Belvin durante casi 10 años. Él y su equipo pues, hicieron diferentes grupos de trabajo simulando empresas, ¿vale? Y se les ponían diferentes pruebas, psicotécnicos, etcétera, ¿no? Al final de todas estas pruebas arrojaban, digamos, unos resultados financieros, puesto que funcionaban como empresas individuales, ¿no? En este sentido, lo que se derivó y se destiló de esta investigación es que la primera conclusión es que los roles que desempeñan los miembros de un equipo se pueden predecir, ¿vale? Que generalmente no es el intelecto, es decir, el cociente intelectual, sino el comportamiento de las personas dentro del equipo y del equipo en sí, lo que hacía que unos equipos brillaran más que otros y obtuvieran mejores resultados. Se podía predecir que por ser más inteligentes obtuvieran mejores resultados financieros y esta investigación arrojó que no era así, ¿no? Que el comportamiento y la combinación que tenían en ese momento el equipo pues era determinante también para los resultados de la cuenta de resultados en ese caso, ¿no? Y sobre todo la tercera conclusión es poner en valor la diversidad, es decir, que hay veces en que una cultura corporativa, es decir, los colores de una cultura corporativa, de una empresa, definen muy bien y además pues nos gusta decir pues somos muy azules, ¿no? O somos muy rojos en función también del color corporativo que tengamos, ¿no? Y así se hacen las cosas en esta empresa. Eso está muy bien, pero tenemos que ser conscientes también de cuáles son las carencias, las lagunas, para que cuando llegan momentos como los que hay ahora, pues seamos conscientes de esas carencias, ¿vale? Seamos conscientes de lo que sí somos buenos y lo que hacemos muy bien y también aquellas carencias y, por lo tanto, poder hacer la toma de decisiones estratégicas de reestructuración y de contratación de talento pues lo más adaptado posible hacia donde queremos ir, no hacia lo que somos en este momento. Tenemos que saber si nos vale o no, ¿no? Y yo creo que esta investigación y este tipo de metodología como la que es Belvin, que se centra mucho en el comportamiento y no en la personalidad, es decir, el rol de equipo al final es una tendencia a comportarnos y a contribuir y a relacionarnos de una manera concreta y determinada con los miembros del equipo, con los miembros de otros departamentos, con proveedores, con clientes, y que no tiene que ver nada ese rol de equipo con un rol funcional, que es el job description o el cargo que nosotros podemos desempeñar, ¿vale? Esto es muy importante porque, bueno, veremos que tenemos 4 roles dominantes y de esos 4 roles dominantes nosotros solemos funcionar con los 2 primeros, podemos modificar o podemos utilizar otros 2 o 3, pero al final hay algunos que son roles que no nos gustan o que no nos sentimos cómodos con ellos, pero que de alguna manera otros miembros del equipo sí tienen y tenemos que comunicarnos y relacionarnos
con ellos, ¿no? Y por lo tanto es importante tener esa parte también de autoconocimiento. También decir que los roles de equipo no son ni buenos ni malos, son los que son, tienen sus luces y sus sombras, ¿vale? Y en función de eso también tienen sus, pues esas debilidades asociadas y esas fortalezas que tenemos que hacer brillar. En función, por ejemplo, luego del proyecto, del reto o del plan de acción que queramos llevar a cabo, pues tendremos que definir o podemos combinar unos perfiles con otros. Para situaros un poquito más en estos roles, decir que estos 9 roles se dividen en 3 áreas fundamentales: los sociales, que tenemos aquí al cohesionador, al coordinador y al investigador de recursos, que son este de color verde, el color azul con la batuta y el teléfono, ¿no? Que es el investigador de recursos. Estos son sociales, es decir, son perfiles cuyo énfasis está en la comunicación efectiva y afectiva. Es decir, que queremos comunicarnos bien de una forma asertiva y de una forma dinámica y ágil, pero además también afectiva, es decir, nos importa cómo están las personas, ¿vale? Esto sería un poco la parte del clima, ¿no? Cómo nos preocupamos de cómo están las personas en ese momento determinado, si se sienten atendidas, si estamos bien, si están focalizadas, es decir, nos preocupan quién hace qué, pero también nos preocupa cómo están esas personas. El coordinador, por ejemplo, es una persona, es un rol, el coordinador, muy orientado a identificar el talento en los demás, sabe repartir muy bien las tareas y es capaz de decir, pues, quién hace qué, delegándoles las tareas que mejor saben hacer. El coordinador en ese momento lo que hace también es de pegamento, de cohesionador, para preocuparse cómo están. Y el investigador de recursos, que es el teléfono, sería aquella persona que conecta con él afuera, es decir, es el networker del equipo que busca alternativas, busca oportunidades y trae otras visiones de fuera hacia adentro. Es una ventana, un aire fresco que además hace que todo el equipo o la organización, si hay muchos investigadores de recursos, tenga un ojo puesto afuera y también que no sea muy endogámica, que es uno de los principales también problemas a la hora de estar conectados, ¿no? Los mentales, pues los mentales tenemos al cerebro, que es, pues es el divergente, el adrià del equipo, el que busca las ideas y es bastante atrevido en sus planteamientos. Le gusta pensar diferentes alternativas de cómo solucionar los problemas y es un rol que ayuda mucho a desbloquear situaciones en las que, bueno, pues tenemos que cambiar rápidamente o tenemos que buscar una solución o alternativas. El monitor evaluador, que sería la persona que de forma natural evalúa rápidamente la situación, tiene en cuenta todas las variables y evalúa de una manera muy objetiva. Al contrario que puede pasarle a un cohesionador que es muy emocional, el monitor evaluador no es nada emocional, es todo lo contrario, es bastante objetivo y toma decisiones en base a variables y análisis. Hace unos benchmarking estupendos. Y el tercero, mental, sería el especialista. El especialista es aquel que sabe mucho de un tema, profundiza mucho en un tema, es un experto en determinadas áreas y nos puede ayudar mucho en función del tipo de proyecto o el tipo de acción o reto al que nos enfrentemos, ¿no? Dependiendo también del tipo de sector en el que esté la organización. Los mentales son personas que están centradas en la resolución de problemas y, por tanto, buscan todas las variables a tener en cuenta y también las implicaciones, los riesgos que puede haber, ¿vale? Entonces, bueno, digamos, son el área de roles que necesitamos para también hacer cambios, ¿vale? El cerebro tiene las ideas, pero el monitor evaluador las evalúa, no metamos la pata. Y en esa también evaluación de ideas nos puede aportar mucha información el especialista, ¿no? A la hora de tomar esas decisiones. Y luego tenemos los roles de acción. El impulsor, que es el látigo, el finalizador, que es esa llave inglesa, que es el que pone la guinda a las tartas, y el implementador, que es ese engranaje que hace
es el hacedor el que hace que las cosas sucedan. Estos son 3 roles orientados a la acción, centrados en procesos, en que se hagan las cosas de forma eficaz, de forma precisa, buenísimos en los protocolos, sobre todo implementador y finalizador, momento actuales son importantes, y el impulsor que, bueno, con ese icono parece algo inquietante, pues es un perfil poco popular a veces, pero muy importante para que los proyectos se terminen, para que las cosas lleguen a su finalización, ¿vale? Para que un proyecto no se quede a medias, para que las cosas se entreguen en fecha, ¿vale? Para que se cumplan plazos. Entonces, es muy importante este tipo de roles, el rol del impulsor, para terminar todo lo que el finalizador y el implementador están haciendo. Sobre todo porque es el finalizador, en su alta obsesión por la calidad y la perfección, puede hacer cuellos de botella y retrasar un poco los tiempos, ¿no? Para que tengamos un poco resumen, pues tenemos a los sociales, que me importan mucho quién hace qué y cómo están las personas, los mentales, que se ocupan de qué vamos a hacer, los procesos, y los de acción, que les importa mucho el cómo también, las fases y la calidad final con la que se realice, ¿vale? Visto un poco este panel de 9 roles, os recuerdo también uno de los informes fundamentales que también salen en el de cultura, pero quería simplemente recordarlo. Tenemos, por un lado, la combinación de roles, en este caso de equipo, que tiene una persona o un equipo o un departamento, o en este caso también una organización, que veremos después. Y veréis que ahí, pues, en el eje horizontal tenemos, pues, cohesionador, cerebro, implementador, impulsor, como 4 principales. Veréis que cuando las barras están muy similares, la primera es la autopercepción, es decir, cómo me veo yo a mí mismo, y la segunda barra que pone ops, desde observadores, que es cómo me ven los demás. En este tipo de gráfico lo que solemos ver, identificar es cuáles son las áreas, puntos ciegos de la persona, del equipo, de la organización, y también potencialidades. Por ejemplo, en el investigador de recursos, pues puedo yo no verme nada investigador de recursos, pero los demás sí me ven. Sobre todo si hay unanimidad y coherencia en esos evaluadores, digamos que hay áreas de trabajo interesantes a realizar. Esa sería una parte. El gráfico que tenemos a la derecha pues muestra otras 2 cosas importantes aquí, que son las fortalezas y son las debilidades asociadas. Como he dicho, todos los roles tienen su parte de luz y su parte de sombra. Esa parte de luz, disculpad, esa parte de luz, que son las fortalezas, digamos, indican cuán fuertes somos en ese rol, y las debilidades asociadas, que veis que es una barrita que contrapone, cuanto más parecida sea en tamaño la barrita de debilidad asociada a la de fortaleza, pues más desequilibrio hay. Por ejemplo, en el cerebro pues está muy bien minimizado y optimizado las debilidades, pero por ejemplo en el de impulsor pues están un poquito más desequilibrados, es decir, hay un área oscura de ese perfil, que es el lado contrario de la moneda, que tendríamos que trabajar, ¿vale? Esto es algo que también se ve en el de cultura. Ejemplos claros, por ejemplo, de roles de equipo, que es otro de los conceptos también que vamos a ver en el de cultura. Yo os he puesto aquí un ejemplo muy pequeñito de un grupo, de un equipo pequeño, ¿vale? Pero si extrapolamos una organización podría ser lo mismo. En este caso decimos que un ejemplo claro de rol es aquel que tiene una idea clara de sus preferencias, de lo que le gusta hacer y de lo que se le da bien, ¿vale? Hay una coherencia muy fuerte entre lo que yo percibo de mí, mi autopercepción, y lo que perciben los demás de mí, es decir, las barritas estarían muy alineadas. Soy capaz de minimizar muy bien, es decir, mis debilidades, es decir, tengo más rasgos positivos que negativos de mi rol, y sobre todo, y muy importante, tengo que llegar a un 80% de este percentil que hemos visto antes. Es decir, veis que aquí en el eje vertical tenemos de 0 a 100, yo tengo que llegar para ser un rol claro a un 80%. En este caso, como veis, los observadores no identifican como rol claro a ninguno, exceptuando casi que llega en el de investigador de recursos. En el resto no. Yo sí me percibo como algo por encima del 80%, pero los demás no lo perciben así. Esto también es importante observarlo. Rol claro es aquel que está por encima. En este caso, por ejemplo, pues es una organización que solo se identifican
como roles superiores al 80%, impulsores, implementadores y finalizadores. El resto pueden existir, es decir, pueden que estén ahí, pero no salen porque no son roles claros. Podemos jugar con ellos y tenerlos identificados, pero no salen. Esto que dice que de forma natural hay una fuerte tendencia a la acción, pero no tanto al análisis, que es la parte de mental, y tampoco al social. Es decir, que pues es una organización muy orientada al hacer y que es peligroso pues no tener en cuenta a las personas que hacen, ¿vale? Y la parte de si estamos cavando, todo el esfuerzo que estamos poniendo en cavar, lo estamos cavando en la dirección adecuada. Y esto es muy importante a tener en cuenta. Todo esto lo comento para daros un enfoque de dentro a fuera, que es el que tiene Belbin, y por eso a mí me gusta mucho esta metodología, pero también para cultura. Porque podemos trabajar desde un plano individual, podemos trabajar desde un equipo natural, pero también podemos trabajar desde áreas, diferentes áreas y departamentos, sacando esa foto. Pero además tenemos la foto de esa parte organizacional global, que es además la más complicada, donde más nos solemos perder, porque es muy difícil saber por dónde empezar para hacer un cambio cultural o simplemente un cambio, y no digamos ya cuando hay una transformación, como en este caso muchas empresas la hacen digital. Otra cosa importante es que hay elementos en las diferentes áreas y equipos, personas, de las que además podemos hacer creación de equipos transversales de alto rendimiento, equipos que sean autónomos, que sean ágiles, seguramente sean temporales, y más ahora sobre todo si estamos pensando en que efectivamente la organización tiene que ser líquida, es decir, que podemos flexibilizar mucho la adaptación a lo que necesitemos en función del proyecto o en función del problema que tengamos que solucionar, ¿vale? Y eso nos la hace muchísimo más adaptable sin tener que buscar perfiles fuera, es decir, analizando lo que tenemos, porque uno de los problemas principales que nos encontramos muchas veces es que, mira, yo tengo el equipo que tengo y con esto, ¿qué hago? ¿No? Aunque ahora, tras el COVID, hay muchos proyectos de reestructuración, precisamente porque los hay, tenemos que saber si queremos ir hacia una determinada dirección, cuáles son los perfiles que realmente nos son útiles, cuáles tendremos que adquirir, con cuáles nos quedamos y con cuáles podemos incluso transformarnos. Para ver todo esto os he traído un ejemplo, ¿vale? Es una pyme, ¿vale? En este caso, la muestra es de 128 empleados y de esos 128 empleados, pues hay 4 observadores mínimo por cada empleado, con lo cual hay unos 619 observaciones, ¿vale? Al final, con los que analizar, ¿vale? Con los que analizar cuál es la foto de esta organización. Veis que en este caso tenemos una organización, los primeros 4 roles: implementador, el engranaje, aquella persona que le gusta hacer, ¿vale? Organizar, hacer, estructurar. El finalizador, que es aquel que le gusta poner el detalle, el cuidado del detalle, la calidad, la perfección. El especialista, que sabe mucho de un área. Y el cohesionador, que es el pegamento, que se preocupa mucho de las personas. Es decir, que lo veremos después, que los cohesionadores son sociales y tienen su lado oscuro, digámoslo así, es que se preocupan mucho de las personas, pero son un poco atrevidos a la hora de cuestionar o a la hora, son tan diplomáticos que intentan armonizar y no desarmonizar, y por lo tanto huyen del conflicto. Y esto es una cosa importante para tener en cuenta en lo que es la cultura corporativa. Vemos al otro lado, a la otra esquina, que están como menos o roles más carentes los cerebros, los buscadores de ideas, los investigadores de recursos, los buscadores de oportunidades, los impulsores, los que logran que las cosas se hagan en tiempo, y coordinadores, que son las personas que reparten tareas, que ven muy bien el talento de los demás y son capaces de organizar este tipo de tareas en la gente. ¿Qué es lo que sacamos de aquí? Que, bueno, pues este equipo de personas, esta empresa, rinde mucho en una situación muy bien estructurada, donde los objetivos están claros, donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero si el entorno está muy definido, brilla, su capacidad para funcionar es eficientemente alta, porque es muy metódico, porque tiene mucha atención al detalle, pero tiene problemas cuando hay un cambio de rumbo, cuando se necesita cambiar.
cuando ya lo que veníamos haciendo no sirve. Y no porque lo estemos haciendo distinto y nuestros clientes hayan cambiado, que también los clientes cambian, sino porque el propio entorno cambia y por lo tanto se mueve. Y si nosotros no nos movemos, pues es donde surge, digamos, la ruptura, ¿no? y el problema. En esta situación, en una situación por ejemplo, como la actual, este tipo de empresa es lenta en la respuesta. Lenta porque no tenemos impulsores que marquen el ritmo. Lenta porque los implementadores y finalizadores tienen una inercia que es muy difícil de virar. Y como tenemos tantos cohesionadores, nadie levanta la mano para decir algo contracorriente, ¿vale? Entonces es muy complicado dar un toque de giro en una cultura que tiene un estilo tan definido, ¿no? Si vemos aquí ejemplos claros de rol, vemos que hay pues cohesionadores 15, implementador 32, finalizador 23, especialista 15 y muy pocos cerebros, investigadores de recursos, coordinadores e impulsores. No sale la cuenta de estos 128 que os he dicho porque en muchos casos algunos son diferentes, o sea, son los mismos, son diferentes roles, pero no son roles claros, ¿vale? Puedo tener 4 roles, pero solo ser rol claro de uno o de ninguno, ¿vale? Y por lo tanto, por eso no sale toda la suma exacta. Pero lo que nos deja claro es que hay excesos y hay carencias que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa importantísima, muy interesante que nos arroja este informe es los talentos ocultos. Y aquí le vamos a dar explicación mucho a varias cosas que ocurren. Aquí está la explicación de por qué las culturas corporativas anulan ciertos potenciales y por lo tanto anulan la diversidad, ¿vale? Es decir, hay muchas culturas muy fuertes que son capaces de anular cualquier tipo de contribución que sea opuesta al estilo cultural instaurado. Ejemplo, en este caso las barras azules representan el ejemplo de una persona que es la máxima puntuación en ese rol de equipo. La máxima, es decir, que en este caso, por ejemplo, veis que hay personas muy buenas, incluso cerebros, vamos a ir a los que eran menos, que tenían carencias, pues cerebros investigadores de recursos, por ejemplo, impulsores, hay personas que son muy buenas en esto, pero están desaparecidas, están ocultas. ¿Por qué? Porque esa barrita roja, que es la puntuación media del grupo, anula al resto. ¿Por qué? Porque ahí están las inercias y los estilos de la compañía, es decir, aquí las cosas se han hecho así, aquí esto no va a funcionar, porque las cosas se hacen así, son inercias muy fuertes. Hay que ser muy atrevido, muy valiente para ser el disonante. Lo normal que suele ocurrir en muchas organizaciones es aquí encontramos varias explicaciones a cosas. ¿Por qué talentos que queremos meter en la organización al año se nos van o al medio año o no aguantan rápidamente? El sistema, la cultura, los expulsa. Queremos gente, por ejemplo, en esta empresa, pues muy innovadora, que traiga nuevas ideas. Queremos gente con fuerza, con energía, que ponga en la mesa alternativas. Pero luego el propio sistema, tanto por formas de trabajo como por la forma de comportarse de los equipos y de las personas en torno a esas formas de trabajo, les expulsa. Les es muy difícil luchar contra corriente. Entonces, estos bloqueos hacen también que no solo determinados talentos no cuajen, ¿vale? No podamos fidelizar ese talento y que se fugue al poco tiempo de nuestra organización, sino que además, imagínate que queremos que en esta organización, bueno, pues necesitamos formación, necesitamos formación en creatividad, necesitamos formación en innovación, en design thinking. Vale, y entonces yo tengo en una mesa a 10 personas que son, imagínate, implementadores finalistas, especialistas y cohesionadores, ¿vale? Entonces no les va a interesar. Estas personas, su estructura mental piensan de forma distinta y no van a entender ni comparten todo lo que se necesita para esa parte de creatividad, de innovación, y sí y por qué no, ¿vale? ¿Por qué no cambiar todo y dar un vuelco a la dirección, a la situación? Entonces es muy difícil, por eso podemos entender muchas veces que determinadas materias no cuajen en la organización o que sea muy difícil ir por la formación y no tanto
al principio por el análisis. Una vez que nosotros tenemos el análisis de cultura, sí que podemos decir qué tipo de formación y cómo mezclamos a las personas y entonces podremos rescatar a esos cerebros, a esos investigadores de recursos, a esos impulsores que hay dentro de la organización, pero que están tapados y que están ocultos. Sacarles afuera, ¿vale? Que se vean y darles el espacio para que hablen, ¿vale? Porque necesitan saber que tienen vía libre, tienen luz verde para plantear determinadas cosas, ¿no? Si no, para ellos es muy complejo y muy estresante avanzar en este plano. Veis aquí, para daros un poco un ejemplo más concreto de los riesgos y potenciales y oportunidades que hay en cada uno de ellos, veis que los implementadores, tengo aquí un poco el resumen, son inflexibles, tienen un exceso de organización, mucha burocracia, hay muchas disputas por establecer los límites del trabajo de cada uno, cuando estamos hablando de Agile, cuando estamos diciendo que todo se puede mezclar, cuando estamos diciendo que hay que cambiar. En culturas, por ejemplo, como con mucho implementador o mucho optimizador, es muy complicado. Por lo tanto, si nosotros vamos a hacer unas formaciones de Agile, tenemos que saber con qué nos estamos formando y con qué nos estamos trabajando. Su potencial, por supuesto, es que son disciplinados, perseverantes, pragmáticos, organizan, sistematizan, son muy buenos, tienen toda su luz y también toda su sombra, ¿no? Finalizadores, pues un exceso de perfeccionismo, mucha meticulosidad, suelen ser mucho cuello de botella y por lo tanto, vale, pues aportan mucha calidad, mucha excelencia, pero hay que tener también un equilibrio. Los especialistas, son bastante individualistas, les encanta tener esa visión de nicho de profundización en su materia. Eso sí, son muy entregados y realmente son personas que te van a ayudar a tomar decisiones y de ellos depende ese contenido o ese conocimiento. Y los cohesionadores, pues obviamente son sensibles, son muy flexibles, muy amables, muy empáticos, muy diplomáticos, pero su excesivo intento de agradar les impide tomar decisiones y afrontar un conflicto, ¿vale? Tomar una decisión y por lo tanto este combo, esta mezcla puede hacer que una organización sea lenta y muy inmovilista. Tenemos carencia de roles en este caso, por lo tanto nos falta innovación, nos falta originalidad, nos faltan ideas, no permiten que las personas a lo mejor, imagínate que en una reunión típica en esta organización sería alguien teniendo una idea y los demás, sí, pero entonces no, porque entonces tal, porque entonces cual. Entonces ahí arruinamos ya y ya no vuelve este cerebro a levantar la mano. Y los investigadores de recursos igual son perfiles, tanto uno como otro, que necesitan un espacio para moverse y no ser totalmente cerrados y encorsetados, ¿no? Otro análisis interesante serían las tendencias claras a través de, bueno, el grupo, otro informe que hay dentro del informe global, es el número de palabras, ¿no? Las palabras que más definen a la organización. En este caso, si veis, por ejemplo, pues lo primero, las 4 primeras, eficiente, fiable, consciente de las prioridades, servicial, preocupado por lo demás, preciso, autosuficiente, ¿vale? Metódico, disciplinado. Sin embargo, también quiero que, no sé si lo notáis bien, hay algunas palabras en el lado derecho que pone impulsivo, que son en cursiva, impulsivo, insistente, celoso de su área de trabajo, poco atrevido y absorto en sus cosas. Estas que están en cursiva son pertenecientes al área oscura, ¿vale? Al área oscura de la parte cultural de la organización, es decir, al lado de la debilidad asociada. Ser demasiado celoso del área de trabajo impide, ¿vale?, flexibilidad y otro punto de vista desde un lado. Imagínate que yo soy muy celoso en un área con el que estoy trabajando con un proceso, pero no dejo que la persona que está en contacto con el cliente entre dentro de ese proceso. Pues entonces es imposible el Lean, por ejemplo, o es imposible el Agile cuando no tengo en cuenta a esa parte del cliente, ¿no? Esa visión. El poco atrevido, el ser poco atrevido en una situación como la que tenemos ahora, necesitamos gente que preferimos frenarla a tener que estar todo el rato empujando, ¿no? Que eso es lo que nos pasa en algunas organizaciones. Entonces, es muy interesante esto porque también tenemos que ver desde aquí qué tenemos y con qué nos queremos quedar, qué no tenemos y queremos introducir, ¿vale?
¿Y qué nos falta y qué queremos añadir de cosas que, por ejemplo, originalidad? Una empresa como esta dice, yo quiero originalidad, no está, la tendríamos que añadir. ¿Qué no quiero? No quiero ser excesivamente metódico porque me supone un cuello de botella. Quiero minimizarlo. Bueno, pues vamos a hacer lo posible para que esa palabra, en vez de estar entre las 10 primeras, esté un poquito más para. Entonces, nos ayuda mucho a definir luego qué tipo de formación, qué tipo de input necesita la organización para poder evolucionar. Conclusiones y estilo cultural pues, de esta empresa. Pues es una empresa muy implementadora, una cultura muy implementadora, eficiente, metódica, estructurada, muy enfocada a la practicidad, pero que no cuestiona en ningún momento el status quo. Por lo tanto, si le sumamos que además es finalizadora, pues cuidan la calidad, que tienen estándares de trabajo que cuidan minuciosamente la normativa, los procedimientos establecidos, nos hacen pues muy herméticos, muy encorsetados. Tenemos una ausencia grande de cerebros y de investigadores de recursos, ¿vale? Por lo tanto, no tenemos visiones diferentes, no tenemos gente que aporte ideas, no tenemos gente que ayude a ver nuevas alternativas, no tenemos gente que quiera hacer un proceso interno de innovación, cosas que nos ayuden a evolucionar hacia otro lado, ¿no? Entonces, nos encontramos en este caso, veis aquí este panel, con una cultura, veis que pongo aquí en finalizadores e implementadores, sería características positivas de esta organización. Bueno, pues una empresa que puede llegar a estar muy consolidada y equilibrada en cómo hace las cosas, con un modelo de procesos internos muy bien definidos, pero que por otro lado tiene muchos de esos procedimientos que son estériles, por el que se va el gran sumidero de energía, recursos y tiempo, y una burocracia muy congelada que al final impide ser absolutamente ágiles, lo contrario a la agilidad. Pero además, en este caso tenemos muchos cohesionadores. Si veis, cohesionadores están ahí en donde coordinadores cohesionadores, vemos a la derecha que tenemos que el tipo de cultura puede ser un club de campo. Es decir, pues qué bien lo hacemos, qué bien estamos y claro, lo estamos haciendo fenomenal y yo estoy de acuerdo contigo. En este caso, lo que estamos haciendo es no tener a estos perfiles impulsores, que son los del látigo, en el que, digamos, harían lo posible para hacer que las cosas sucedan en tiempo y además perfiles como cerebros investigadores que dirían, oye, pues a mí esto no me resulta, son más anárquicos, no me resulta factible, no es viable para los tiempos en los que estamos, necesitamos cambiar y cambiar ya, ¿vale? Estos 4 modelos de cultura, obviamente, esto es taxonomía, siempre hay matices, ¿vale? En todos ellos, pero de alguna manera nos ayuda a visualizar dónde estamos y cuáles son las fortalezas y las carencias, ¿no? Por lo tanto, yo creo que diagnosticar para evolucionar en una sola frase. Nosotros necesitamos utilizar o identificar a nivel individual o de equipo, en este caso puede ser en forma de cultura corporativa, pero que nosotros luego podemos hacer perfectamente clúster, es decir, necesitamos saber cuál es el estilo que tiene el equipo directivo, el de la alta dirección, porque muchas veces va en cascada, o cómo es el equipo del middle management, ¿vale? A partir de, una vez que tengamos todos los el informe de cultura corporativa, podemos clasear cuáles son los diferentes equipos o equipos transversales que nos ayudaría también a entender mejor y a realizar acciones más focalizadas, sobre todo optimizadas y focalizadas para la empresa. Por lo tanto, aparte de cosas que hace Belvin siempre a nivel individual y de equipo, que es pues, el entrenamiento, el coaching, planes de carrera, nos enfocamos aquí a 2 aspectos para mí muy interesantes, que son la selección y la transformación cultural, ¿vale? Que necesitamos. ¿Por qué necesitamos? Los porqués y los para qué. Porque necesitamos hoy más que nunca y tras todo este viraje, esta explosión que hemos tenido tras el COVID, pues un plan estratégico, necesitamos realizar cambios estructurales y organizativos, necesitamos reforzar el trabajo en equipo, porque yo creo que está muy bien el talento individual,
pero creo que ningún individuo va a ser mejor al final que un equipo engrasado, entrenado y que además puede coger 1000 formas distintas en función de lo que necesitemos, ¿no? Entonces necesitamos también optimizar, ser eficientes, tanto en los planes de formación, los recursos que tenemos y sobre todo en la toma de decisiones. Es decir, no hacer formar por formar, sino, digamos, ser mucho más, ir más al bisturí. Y sobre todo, para conocer cómo somos realmente con estilo cultural, no como a nivel de personalidad o a nivel de clima, sino cuáles son los perfiles, realmente cómo estamos actuando, cómo es el día a día y el operativo, ¿no? Y saber cómo somos ahora nos permite también plantear qué necesitamos para el futuro y cuál sería ese camino, ¿no? Nos permite también construir equipos de alto rendimiento, bien sean naturales o bien sean transversales, redefinir bien esas necesidades formativas y sobre todo algo muy interesante, que a mí me parece muy interesante y que se trabaja muy poco, que es cómo aplico esto a qué perfil necesito y que encaja o no encaja en el actual estilo de la organización, pero que lo necesita la organización de alguna manera y que tenemos que darle ese espacio para que luego no se fugue y fidelizarlo de esa manera, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues podemos hacerlo modularmente y de una forma, o podemos hacer un proyecto completo, o podemos hacer una cosa más modular. Lo primero también es que las personas se impliquen y entiendan un poquito de la metodología, ¿vale? En qué consiste esta metodología de roles, pero lo fundamental y principal es el mapeo de la organización, es decir, cuáles son todas esas personitas que somos, que montamos la organización, cómo estamos distribuidos en esta rueda de equipo, cuáles son los roles, dónde hay exceso, dónde hay defecto, dónde podemos combinar bien, qué necesitamos y a qué personas estratégicas tenemos en qué perfil, en qué puestos, ¿no? Y eso nos lo da directamente el mapeo de la organización. Solamente con el mapeo de la organización y luego con ese informe definir un poco la ruta hacia dónde quiero ir, ahí ya tenemos un gran paso y es totalmente asequible en tiempo y a nivel de recursos. ¿Qué luego queremos hacer después de ahí? Definición de acciones, de necesidades formativas, el rediseño de los equipos o las necesidades de contratación, pues se va viendo a lo largo del tiempo o se define a lo largo del año. Pero realmente tener la foto y tener clara de dónde estamos y hacia dónde queremos ir, que es una de las partes en las que llevamos a la organización, sería el punto inicial y que en un mes, un par de meses, es factible hacerlo en función también del tamaño de la empresa y un poco pues de la organización, ¿no? del momento de empresa que tiene en ese instante, ¿no? De alguna manera, yo pienso que la parte de transformación cultural, al final siempre se ha hablado de proyectos enormes, muy grandes, que se nos van de las manos y me gustaría tirar ese mito, ¿no? Fuera, porque creo que hay metodologías y que se pueden adaptar muy bien a esas realidades que tiene la organización de hoy y, por supuesto, tras este parón que hemos tenido con el COVID. Por mi parte, pues un placer volver a compartir esta metodología y estos planteamientos con vosotros. Dar las gracias de nuevo a ORH por su confianza, por vuestro tiempo y nada, quedo a vuestra disposición para las dudas y preguntas que tengáis. Pues muchas gracias a ti, Yolanda. La verdad es que, como siempre, bueno, una charla exhaustiva, en profundidad y que nos abre la luz a hacer cosas, bueno, que tenemos que hacer cosas diferentes. A ver, mientras nos llega alguna de las preguntas que ya veo que empiezan a caer aquí, voy a hacer yo la primera. ¿Qué margen de error tienen este tipo de metodologías para identificar esos roles? Yo te puedo hablar de Belbin. La verdad es que Belbin tiene, o sea, esta es una metodología analizada, lo que decía, en más de una década en los 80 y se ha utilizado a nivel mundial. Muchísimas organizaciones la utilizan, muchísimas universidades la utilizan hoy para también, hay universidades además muy innovadoras que están creando equipos desde el principio para que los alumnos creen proyectos empresariales desde el inicio y por lo tanto tienen un margen pequeño de errores. A ver, siempre hay una parte subjetiva
que es la de que tú te analizas a ti mismo y los demás te analizan a ti. Pero al final es comportamental, es decir, estamos analizando siempre, los observadores van a ser personas que trabajen contigo y que vean, que te vean en acción y por lo tanto, porque si no, también nosotros validamos a los observadores, de alguna manera. Por ejemplo, en algún caso hemos tenido observadores que dicen, pues no veo nada positivo en esa persona, pues es imposible, ¿vale? Eso quiere decir que estás demasiado sesgado, no eres válido como observador. Eso puede ocurrir. Pero el nivel de error es bajo, es el pequeño sugerido, pero se minimiza cuando lo que estamos haciendo es una muestra, ¿vale? Una muestra encima grande. Si ya de por sí con un individuo y 6 observadores, que normalmente nosotros incluso hay veces que tenemos 12 observadores para una misma persona, ¿vale? Con equipos y con áreas y con organización, pues se minimiza mucho más, porque al final lo que importa ahí es el macro. Y entonces es muy difícil que todo el mundo vea cosas distintas, ¿de acuerdo? Entonces, el margen es pequeño, es una metodología muy académica. Es decir, no estamos hablando de personalidad, sino de comportamiento observable. Y por eso me interesa y por eso nos gusta, porque de alguna manera normalmente coincide también mucho pues, con el sector. Por ejemplo, si nosotros tenemos una organización, cogemos porcentaje de cada departamento, no todo de finanzas, no todo de marketing, no todo de ventas, no todo. ¿Para qué? Para que haya, porque sí hay diversidad, pero de alguna manera es cuando se hace en toda la organización con todos esos departamentos y nos sale una foto como la que nos ha salido, eso significa que estamos muy poco diversos. Entonces ahí es donde tenemos el problema. El margen de error en este caso para Belvin es muy pequeño y es muy fiable. Perfecto. Mira, Cristina nos pregunta que cuánto tiempo puede conllevar un proceso de transformación cultural. Me imagino que es basándose en esta identificación de roles, una vez que los tienes identificados, etcétera. Pues mira, depende mucho obviamente del tamaño. No es lo mismo una empresa de 2.000 personas que una empresa de 200 personas, obviamente. Pero sí que es viable, nosotros nos gusta enmarcar los proyectos de forma ambiciosa, sobre todo sabiendo además que podemos hacer un diagnóstico en un mes, por ejemplo, para esta empresa, en un mes perfectamente todo el mundo puede contestar, podemos tener la foto y luego diseñar las diferentes acciones a lo largo del año. Un año y medio, obviamente las personas tienen que transformarse, pero tienen que evolucionar y cambiar hábitos, sustituir hábitos, que eso es muy complicado, pero los tiempos, además buscamos efectivamente que sean asequibles, marcando objetivos, hitos trimestrales y semestrales para ir viendo cómo vamos evolucionando, ¿no? Y un año y medio en una empresa como esta es perfectamente viable. Cuanto más grande es más complicado y habría que redefinir. También Cristina pregunta si la herramienta entonces o esta metodología permite hacer un retest pasado un tiempo. Efectivamente. De la misma manera que lo puedes hacer individual, puesto que tú puedes cambiar de empresa, puedes cambiar de trabajar de forma ajena y por cuenta ajena y después por cuenta propia y eso cambiar, efectivamente lo que permite, que además está muy bien porque te permite hacer un seguimiento. Es decir, solemos recomendar cada 2 años para ver cómo ha sido un poco la evolución, sobre todo si ha habido contrataciones, ¿vale? Cada 2 años es viable hacer ese retesteo, ¿vale? Para ver cuál ha sido la evolución y cómo seguir en continuación. Lo más interesante que tiene Belvin es que desde que se empieza, por ejemplo, por un área o por un equipo, ya estamos construyendo desde ahí con Belvin. Si nosotros quisiéramos hacer un tema cultural y luego temas de equipos, ya tenemos el trabajo grande hecho y luego solo tendríamos que hacer los pequeños clústeres, ¿vale? Recogiendo los informes, haciendo las agrupaciones. Por lo tanto, es muy fácil hacer comparativa y contrastar para entender cada vez mejor la organización y cuál es el por qué nos comportamos así, por qué la empresa le está pasando una determinada cosa u otra, ¿no? en el tiempo. Perfecto. Otra pregunta, ¿cómo se identifica y cómo se cualifica o capacita a los observadores? A ver, los observadores normalmente, para hacerlo, por ejemplo, en un equipo normal, y lo mismo se hace con cultura, es que mínimo 4 personas tienen que evaluar, observar, que llamamos evaluación del observador, observar a esa persona. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos 4 personas, nosotros solemos decir que elijan 6. ¿Para qué? Pues si fallan 2, porque es voluntario al final lo de participar, ¿no? Pero bueno, para que mínimo tenga 4 y salga el informe completo.
y al final de la organización sea completo. Los observadores tienen, de por sí, para validarlos, tienen que trabajar habitualmente con esa persona constantemente, es decir, no puede ser una persona que, pues, hacemos un 360, que sea jefe, pero que sea el jefe de mi jefe que no me ve nunca y que tiene solo cosas de oídas mías. Entonces, eso no me valdría. Tiene que ser una persona que realmente trabaje conmigo. Incluso puede ser un proveedor o un cliente, ¿vale? Si hacemos 360 grados, no solo de análogos, sino hacia arriba y hacia abajo y hacia afuera de la organización, que también es posible, ¿vale? En este caso, lo que sí que tenemos en cuenta es, a ver, esto nos suele saltar más que nosotros elegirlos, validarlos, es que en alguna ocasión cuando se hacen los observadores evalúan, nos han saltado situaciones de no veo nada bueno en esta persona. Entonces nos llama la atención y decimos, mira, a lo mejor no es un buen observador porque hay un sesgo muy grande. De entre 36 palabras no puedes decir ni una sola buena, es decir, que hay algo poco y casi animadversión. Entonces, es ahí donde nos salta. Generalmente, también lo que podemos hacer, eso también lo vemos con la empresa, es quién va a elegir. Normalmente elige la persona que es evaluada y la otra mitad de las personas las elige la dirección, o bien recursos humanos. De tal manera que si una persona tiene 6, pues 3 elegiría yo, 3 elegiría la organización. Y así, de alguna manera, es equilibrable. Siempre y cuando esa persona trabaje, me conozca y trabaje conmigo habitualmente. Perfecto. Otra pregunta más. Para una empresa que dice que nunca hemos trabajado con esta metodología, ¿cuál es tu recomendación inicial para adentrarse en ella? ¿Por dónde empezar? Pues si no habéis trabajado nunca con ella y sois el equipo directivo y queréis entenderla un poco más, una pequeña sesión de sensibilización en la que os expliquemos bien profundamente que ya para vosotros qué es, explicar mejor los roles, qué significa y también qué implicaciones tiene el hacer la parte del diagnóstico cultural. Yo le hago pequeñito y si ya realmente os gusta y la veis aplicable, pues entonces sí, pues ya se inicia el tema de el proyecto. El proyecto yo lo iniciaría igualmente como lo primero que hacemos es el mapeo y para el mapeo lo que tenemos que hacer son los test. Los test son individuales. Lo primero que vamos haciendo según van saliendo los test es hacer grupos transversales, nos da igual de dónde, para ir viendo con ellos sus propios informes. Se les da sus informes individuales, porque son los que luego están en macro en la parte cultural, y con ellos se va trabajando. Entonces, ellos se implican, les interesa, tienen una parte de autodesarrollo, de autoconocimiento muy grande y se meten de lleno y empiezan a ver la validez y la implicación de poder hacer esto, ¿no? de lo que les puede aportar ya no solo individualmente, sino luego ya también como equipo. Y a partir de ahí ya se hace luego, se saca, cuando ya todo el mundo ha contestado el test, con el informe cultural se presenta a dirección. Y esa es la parte, digamos, una parte sencilla, alcanzable, pequeña, por la que se empezaría. Una vez que ya se presenta el informe y se ve un poco cuáles son las conclusiones, pues se vería qué es lo que la empresa quiere, hacia dónde quiere ir, ¿vale? Cuáles son su plan estratégico, es decir, para dónde quiere tirar. Y entonces, y ahí, digamos, sería como el primer hito. A partir de ahí, pues ya si se quiere seguir, pues ya serían planes de acción con grupos transversales o grupos de proyecto predefinidos internamente, o si realmente lo que se está viendo es que también se necesita contratar o gente que cumpla determinados requisitos, ¿no? Determinados roles. Pero yo empezaría por eso, una pequeña sensibilización, o sea, una pequeña conocimiento, mapeo y presentación a los equipos y ya se vea. Estupendo, Yolanda. Pues vamos a terminar aquí haciendo una pequeña quote, como dirían los americanos. Has hablado de el poder que tiene o el valor que tiene este tipo de diagnóstico para el autoconocimiento personal de cada individuo que participa y también, por supuesto, del autoconocimiento de la organización. El valor del autoconocimiento ahora mismo, sea personal o de la organización, yo creo que es el punto y me corrige si me equivoco, el punto de partida necesario para cualquier iniciativa que queramos hacer nosotros para adaptarnos al entorno o nuestra organización para hacerlo. Exactamente. Es que yo creo que hay una cosa muy importante que se nos va un poco de... O sea, como estamos tan imbuidos en el hacer, todos también, es decir, venga, resultados y acción, no nos planteamos muchas veces
desde dónde hacer ese hacer, desde dónde movilizar, ¿vale? De dónde movilizar. Y para eso necesitamos autoconocimiento. Es decir, y un autoconocimiento constructivo. No estamos hablando de la super autocrítica, flagelación, sino desde, oye, vamos a ver realmente, porque siempre va a haber luces, pero también hay que aceptar las cosas que no están yendo bien. Y estamos demasiado en hacer brillar mucho lo que tenemos mucho en la apariencia y mucho en el hacer. Entonces se nos queda muy pobre esa parte de investigación de uno mismo, en este caso de investigación por tu parte, o sea, por la parte de la organización, ¿no? Sobre todo porque yo creo, a ver, en un primer momento yo creo que a nivel de organización siempre ha habido mucho miedo a dónde me meto y cómo cambio todo, y parece que la gente va a estar evaluada psicológicamente, y no es así, no es así. Y la experiencia que nosotros tenemos a nivel de autoconocimiento, tanto individual como de equipos, como de organización, es muy positiva. Es que la gente sale contenta de lo que descubre, porque descubre muchas cosas, tanto como equipo también, áreas, incluso sinergias entre personas que al principio, pues bueno, pues por el estilo, como es tan diferente y tan contrapunto, pues no lo encontraban o no lo apreciaban, ¿no? Y estaban más en eso, en el contrapunto, que en la complementación. Y eso es algo que yo creo que pasa por el autoconocimiento y la apertura, ¿no? Mental. Pues estamos en tiempos de eso, de conocernos un poquito mejor. Muchas gracias por darnos pistas para lograrlo, Yolanda. Gracias a Como siempre, vosotros. un placer. La verdad es que sabes bueno, que a mí me encanta tu manera de exponer todos los temas, y de hecho, pues bueno, aquí tenemos también unos cuantos, muchos comentarios que te dan las gracias por esa claridad de exposición. Muchísimas Cuidaros gracias a mucho, vosotros. cuidaros todos los que nos habéis seguido aquí y al otro lado del Atlántico, en Centroamérica y Sudamérica, y hasta el próximo webinar con Observatorio de Recursos Humanos. Pues muchísimas gracias a todos. Un abrazo, Maite, un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.